bastante utilizado. Tanto, yo diría, como MATLAB. ¿Cuál es la diferencia? Que MATLAB es netamente académico, ¿sí? Se ocupa 100% en la academia, salvo algunas aplicaciones industriales, pero más se caracteriza por ser un software académico. Y LabVIEW es tanto académico como industrial. Hay muchas aplicaciones del software, digamos, LabVIEW, que se utiliza actualmente en la industria. Hay drivers de comunicación para conectarse con equipos, con PLC, con tarjetas de adquisición. National Instruments genera y crea mucho hardware también. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, se aprovecha toda la potencialidad del software con el hardware que fabrica la misma empresa. Y acá básicamente lo que tenemos es una aplicación, ¿cierto?, que envía cuatro señales de datos, que son las que tenemos acá identificadas con estos diales o perillas, como los ven ustedes. Tenemos 4 numerados como señal A, señal B, señal C, señal D. Entonces estas 4 señales se ingresan a un bus de datos. ¿Qué significa bus de datos? Un bus, ¿cierto? Un cierto canal que contiene bastante información, diferentes tipos de información. Entonces, un bus de datos se genera, ¿cierto?, a partir de bastante información que se envía al mismo tiempo. Hay distintas técnicas para el envío de datos: multiplicación por división en frecuencia, multiplicación por división en el tiempo, por mencionar algunas. Esto que está acá, ¿cierto?, es una de esas aplicaciones. Entonces, vamos a echar a andar esta aplicación y luego nos vamos a ir al diagrama de bloques, ¿sí? Pareciera al comienzo ser muy obvia, pero cuando vamos al bloque, el diagrama de bloques, se van a dar cuenta que no es tan obvia, ¿sí? Es marciánico. Tenemos 4 señales, y ¿cuál es la idea? Que cada una de estas señales las vamos a visualizar en un scope, en un visor o osciloscopio, ¿cierto?, correspondiente. Señal A, osciloscopio A. Señal B, osciloscopio B, C y D, respectivamente. Entonces, mis señales yo las estoy enviando en formato de datos numéricamente de 0 a 255, ¿sí? Es decir, si varío, ¿cierto?, el primer dato, estoy visualizando en el osciloscopio A, ¿cierto?, la variación. La señal B en rojo, ¿cierto?, en el osciloscopio B. La señal C en verde en el osciloscopio C. Y la señal D en amarillo en el osciloscopio D. ¿Qué es lo interesante de esto? Que en realidad, cuando yo hago una variación de la señal, no hago una variación directamente en el osciloscopio, sino que hago una variación de la señal original. Esta señal se inyecta en un bus de datos y luego en el otro extremo las señales se separan. Y la prueba está en que acá abajo tenemos un visor donde dice trama de datos. ¿Qué significa? Que lo que se está enviando son estas 4 señales juntas, y esa es la trama numérica. Primero, fíjense, tengo un 85, aquí aparece como 0,85. Luego la señal B, un 91, aparece como 0,91. 166, ahí está. 157, ahí está. Todo esto está junto. Entonces lo que estamos viendo en los osciloscopios respectivos es la separación de las señales, la separación. No es que un osciloscopio esté conectado a esta perilla, el osciloscopio a esta segunda, no, pues si no sería muy obvio. O sea, estamos visualizando lo que estamos moviendo ahí. Nos vamos al diagrama de bloques para que vean. Esto que está acá es el diagrama de bloques. Y si ustedes se fijan, acá al medio, ¿sí?, al medio está el bus de datos. Por lo tanto, vean claramente dónde están ubicados los osciloscopios, donde dice señal A, señal B, señal C, señal D. Por ejemplo, si me voy a la señal A, ¿sí?, esta es la señal A, este osciloscopio. Es decir, el osciloscopio no está conectado acá, a la perilla. Se dan cuenta que está conectado a la salida del bus de datos. El osciloscopio B, donde dice señal B, aquí está. Ningún osciloscopio está conectado a las perillas, porque si no sería como bastante obvio la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estas 4 señales nosotros las inyectamos en una herramienta que tiene LabVIEW que se llama concatenador de string. Concatena, lo junta los strings, los datos en formato string,
y genera una única línea de transmisión. Fíjese que esto que está acá vendría siendo nuestra línea de transmisión, ¿sí? Es una, tenemos 4 señales, pero las 4 las estamos enviando por el mismo bus de datos, por la misma línea de transmisión. ¿Qué hacemos acá? Las separamos. Las separamos con herramientas que se llaman string subset, es decir, vamos particionando la trama, la vamos separando, hacemos unas conversiones de datos, igual que acá, conversiones numéricas, y eso lo visualizamos en los osciloscopios. Es decir, acá que esto sería como la primera idea de lo que es generar un bus de datos. ¿Por qué es interesante esta aplicación? ¿O de qué sirve? Es muy sencillo. Si nosotros quisiéramos trabajar con LabVIEW desde el computador, ¿cierto? O con MATLAB, da lo mismo, desde el computador, y quisiéramos comandar, no sé, 10 procesos, por ejemplo. Y tenemos un puerto de comunicación, un USB, un RS232, donde hay solamente un bus de datos. Entonces, ¿cómo por ese bus de datos enviamos 10 señales de control o 10 señales de datos según si estamos adquiriendo, sacando datos? Tenemos que usar técnicas como la que está acá. Esta es una técnica que se llama multiplexión por división en el tiempo. Concatenamos las señales, las juntamos, pero en rigor no están revueltas, no están mezcladas, porque si no, no se podrían separar. Las juntamos con un arreglo, multiplicación por división en el tiempo, y aquí está el bus de datos. En el diagrama de bloques se ve como bastante directa la aplicación, es decir, como hasta pareciera ser ilógico, es decir, juntamos las señales y después las separamos. La idea es justamente ver que se puede hacer esto para uno después poderse conectar desde el computador hacia el exterior. Es decir, si quisiéramos comandar, por ejemplo, 4 servomotores desde LabVIEW hacia afuera, podemos hacer una aplicación como de este estilo, donde cada señal comanda, ¿cierto?, un servomotor en particular por el bus de datos, lo enviamos al exterior, y en el exterior tendríamos que poner un dispositivo que emule lo que estamos haciendo acá, la separación, que podría ser un microcontrolador, por ejemplo, donde a medida que van llegando los datos los va separando, ¿sí? Lo va separando previo a tener un ordenamiento. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo en los osciloscopios no es directamente la señal de la perilla o del dial, sino que es la separación de las señales del bus de datos. Eso es lo interesante. Entonces, si volvemos a la aplicación y echamos a andar, vemos que en rigor esta trama es la que estamos separando. Por ejemplo, la señal C, ahí yo puse en 57, quedó en 56. Y en el osciloscopio vemos un número 56. Señal D, un 62. Vemos en el osciloscopio un 62. Ahí está el valor numérico. Entonces, una vez más, ¿cierto? Lo que hacemos acá es separar las señales y una vez separadas la visualizamos en cada osciloscopio en particular. Ahora, ¿a alguien se le ocurre o tiene alguna idea por qué yo envié señales de 0 a 255? ¿Alguien podría decir algo? Está enviando bit, claro, no está. ¿Por qué estoy enviando? ¿Aló? ¿Qué cosa? Por ahí alguien lo dijo. Bit. 8 bits. Byte. Ah, sí. Byte. Un byte. Justamente, porque las señales que estoy enviando son palabras de 8 bits, son bytes. 2 elevado a 8, ¿cierto? Da una combinación de 256 posibilidades. Es decir, numéricamente, si contamos del 0, sería de 0 a 255. Ahí están las 256. Entonces, el 0 obviamente es un dato. Entonces, el byte abarca números que van del 0 a 255. Ahora, ¿por qué es más fácil o es más conveniente trabajar con bytes? Porque es la manera más sencilla de enviar datos por RS232, por ejemplo, o por puerto USB. Entonces uno va sacando bytes solamente. Saca bytes y los bytes son fáciles de manejar, de separar, de administrar, de juntar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, limitaciones que uno está atado a trabajar con resoluciones de 8 bits, que no es malo. No es malo, es una resolución bastante aceptable. Si quisiéramos trabajar con más resolución, 12 bits por ejemplo, tendríamos que trabajar con pares de bytes. Lo que se puede hacer, pero significa una mayor programación y una reducción enorme de la velocidad del procesador.
porque tendría que estar decodificando de a pares, etc. Y muchas veces para la aplicación, si no es una aplicación, digamos, milimétrica, precisa, exigente, no es necesario. O sea, con 8 bits se representa bastante bien una señal analógica. Ajá. Entonces, por esa razón, acá ya están, digamos, expresados los bytes. Ajá. De 0 a de 55 son bytes los que se están enviando. Eso significa que las perillas no las tienen que configurar con bytes, ¿cierto? Claro, claro, exacto. Acá, si yo me voy a propiedades, se van a dar cuenta de lo siguiente. Donde dice formato, ¿cierto? En tipo de dato, perdón, tal vez no se aprecia bien ahí, aparece un U8. ¿Qué significa U8? Significa byte sin asignación de signo. Es decir, los 8 bits yo lo ocupo para datos. Si ocupo byte con asignación de signo, estaría ocupando solamente 7 bits de datos y 1 bit para asignación de signo. Yo lo estoy trabajando de 0 a 255 y acá tenemos todos los formatos a elegir: DDL, formato I16, entero 16, inasignado 16, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ocupé el de 8, que es el más cómodo, digamos, más cómodo de trabajar. Esto, bueno, yo lo he hecho con microprocesadores varias veces, me han dado datos separados. Uno puede mandar en realidad N cantidad de datos. Profesor, disculpe, y como dice byte, string, flag, ¿también tiene una configuración? Sí, bueno, ya ese es un arreglo, en realidad habría que verlo con más detención, con más... Sí, porque, a ver si cambio acá la resolución, les puedo explicar un poquitito la idea. Ahí. Ya. Ahí se ve un poco más grande. A ver, lo primero, en la primera etapa, lo que está acá en medio, son simplemente arreglos que yo le hice a la generación del número. ¿Por qué? Hay un tema bien importante cuando se transmiten datos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si yo envío un 255, el número máximo? Estoy ocupando 3 dígitos, un 2, un 5 y un 5, ¿cierto? Si empezamos a bajar hasta el 100 y yo envío un 100, estoy enviando un número de 3 dígitos, un 1, un 0 y un 0, 3 dígitos. ¿Qué pasa si yo envío un 99? Estoy enviando un número que contiene solamente 2 dígitos. Entonces, cuando va cambiando el número de dígitos, se va produciendo un desorden de la trama. La trama es el arreglo de los datos, el arreglo de los datos. Entonces, peor aún, si mandamos un número 1, estamos enviando un número que tiene un solo dígito. Entonces se va produciendo un corrimiento, un desorden. La idea es que si ocupamos un máximo de 3 dígitos para enviar datos, siempre ocupamos 3 dígitos aunque enviemos un 0. Si yo envío un 0 y le pongo 2 ceros adelante, estoy enviando el mismo valor, pero estoy ocupando 3 dígitos. Si yo envío un 1, pero le pongo 2 ceros adelante, estoy enviando el mismo 1, porque los ceros adelante, digamos, no valen numéricamente para nosotros, pero ocupo 3 dígitos. Entonces, ese concepto es el que está aplicado en este diagrama de bloques. Fíjense que primero aparece acá una división por 100. Es decir, la señal A, que es un número de 0 a 255, yo lo dividí en 100. Entonces generé un número decimal. ¿Qué es lo que hice con ese número decimal? Que dividí por 100. Es decir, si voy a enviar un 255, voy a estar enviando un 2,5, ¿cierto? Si envío un 1, voy a estar enviando un 0,01. Entonces, al dividir por 100, yo hago un arreglo donde transformo este número a número tipo string. Con un ancho, eso que está ahí, ese 3 que aparece ahí, significa que es el ancho del número. Ahí dice white, ¿cierto? El ancho de 3 dígitos. Y una precisión de 2 dígitos. Ahí, 2 dígitos. Entonces voy a enviar números que al dividirlos por 100 van a tener una precisión de 2 dígitos y un máximo de 3. ¿Qué es lo que sucede? Profesor, disculpe, ¿ese número 2 hace referencia a los decimales? ¿No? Sí, fíjese, voy a irme acá, voy a echar a andar. Por ejemplo, envío un 25, ese es el número, 25.
dividí en 100, me quedó 0,25. Ahora, lo transformé a string. ¿Qué significa string? Que lo transforma a un formato, digamos, tipo letra, entre comillas, para poder manipularlo. Y luego simplemente le quité la coma. Y ahí está, 0,25. Ajá. Es decir, divido en 100 para generar un 0 adelante, luego lo transformo a un formato string para poder quitarle la coma, le quito la coma y ese 25 se transforma en un 0,25. Vean qué pasa si mando, por ejemplo, un número más chico. Un 6, por ejemplo. Si el 6 lo divido en 100, me va a dar 0,06. Lo transformo a string para poder quitarle la coma, le quito la coma y ahora el número queda como 006. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa con un número de 3 dígitos? No se pierde ninguna información. Por ejemplo, el 231. 231 lo divido en 100, queda 2,31, lo paso a string, le quito la coma y se mantiene el 2,31. Es decir, siempre van a haber 3 números que se van a estar enviando por dato. Entonces, eso es lo que está hecho acá en el string. Acá donde aparece número a fraccional string, transforma, digamos, el número con coma a un formato de string tipo letra para poder quitarle la coma. Y acá le quito la coma. Ajá. Donde dice, este bloque se llama reemplazo de string. S1 significa que voy a suprimir un string donde aparece una coma. Ahí hay un seteo, bueno, cada bloque hay que estudiarlo un poquitito, etcétera. Se le quita la coma y eso es lo que se envía a este bloque concatenador que concatena, junta las señales. Estos bloques que aparecen ahí con una rayita son espacios que yo uno si quiere los pone, yo intencionalmente los di para poder visualizarlos acá donde dice trama de datos. Si ustedes se fijan ahí hay espacio. Ese espacio es para saber, para yo visualizarlo desde dónde comienza un dato, dónde termina, etc. Bueno, esto es bien interesante trabajarlo porque después uno puede conectarse al exterior, mandar datos desde el computador hacia un microcontrolador o del microcontrolador a LabVIEW y después separarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, ¿el scope tiene que tener una configuración específica? Porque lo vimos en el semestre pasado que teníamos que configurar el... ¿Qué cosa, scope, perdón? El scope, los osciloscopios, las pantallas. Básicamente yo le doy una configuración a la escala donde dice amplitud con un mínimo de 0 y un máximo de 255. Ajá. Eso, yo diría que eso es lo principal. Lo demás es básicamente autoescala, si se ajusta solo en el tiempo, etc. Básicamente eso. Bueno, esto es LabVIEW para los que incentivarlos un poquitito a que se interioricen con este software. Es uno de los softwares más utilizados en el ambiente académico e industrial también. Tiene muchas herramientas llamadas toolkit, tal como LabVIEW tiene toolbox, ¿sí? Toolbox que se le instalan, toolbox de comunicaciones, de mecánica, de visión artificial, de realidad virtual, etc. LabVIEW tiene las herramientas toolkit que se le instalan de acuerdo a las necesidades. LabVIEW tiene toolkit de matemáticas, tiene toolkit de logaritmos específicos, tiene toolkit de controladores, PID, toolkit de lógica difusa y toolkit de aplicaciones industriales, toolkit para comunicación con PLC, toolkit para comunicación y direccionar el puerto, los puertos de comunicación, etc. De hecho, creo que el segundo laboratorio que les mandé hay que trabajar con LabVIEW, ¿sí? Sí. Ya. Ese laboratorio va a ser un poquito más largo, pero vale la pena hacerlo. Profesor, ¿en qué momento LabVIEW envía esas señales al puerto? ¿En qué momento LabVIEW envía esas señales al puerto? En esta aplicación... Para capturarlo, digo yo, a través de los directo. En esta aplicación es directo. En la que me pregunta usted, bueno, ahí tendría que abrir la aplicación, la podemos ver un ratito más. Y básicamente las formas de onda, los datos son generados en LabVIEW y lo envía al puerto serial. Este no es ese laboratorio. No, esto no ocupa nada de puerto serial. Ajá, no, es una aplicación, es como un previo, digamos, para saber cómo se trabaja con bus de datos. En el que van a hacer ustedes, se trabaja con un módulo que se llama Visa, una herramienta que se llama Visa. Ajá. Ese módulo Visa significa que ustedes pueden direccionar el puerto
para el puerto del hardware, el puerto de comunicación, el RS232, para poder enviar datos. Entonces, ¿en qué momento los manda? Simplemente cuando uno echa a andar el programa, cuando uno aprieta eso, ¿sí? Empieza a enviar los datos hacia el microcontrolador. En ese momento. Bueno, eso lo echamos un vistazo porque esto es, digamos, una previa antes de... Ya, bien, voy a cerrar acá y vamos a retomar un poquitito lo que estábamos viendo de la cinemática, ¿sí? Robótica. Vimos, digamos, unas matrices, ¿cierto? Revisamos una temática correspondiente a matrices que se utilizan para representar la posición y orientación. Dijimos que estos tres elementos que están acá representan la posición del final del robot, de la punta o vector terminal, ¿sí? Y estos 3×3, 9 elementos que están acá representan la orientación del robot. Este es un vector X, vector unitario X, este es un vector unitario Y, y este es un vector unitario Z. Y a su vez, cada uno de estos vectores tiene sus componentes X y Z, ¿cierto? Sistema de ejes coordenados cartesianos con respecto a una base, digamos que es inamovible, digamos, esa base es fija. Y quedó un ejercicio, ¿sí? Quedó un ejercicio. Le voy a pedir que me lo pidan acá en la pizarra porque íbamos a anotar, ¿cierto?, a determinar la orientación. Y usted la había escrito, ¿se acuerda? Sí, pero no la veo. Se me dio este mal. Lo confundí con... ¿Cuándo lo hiciste? Lo hice en el laboratorio. ¿Tiene un laboratorio? ¿Y lo escribí? Tenía tarea hacerlo. No, no lo hice. Ya. Es que no sabía por dónde. Por eso, como yo le hice el tiro con la última vida, no salió el tiro. Pero no sé si fue... Usted lo hizo en la mente y anotó el resultado. Pero no lo traje porque está en otro cuaderno.